Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Y estamos hablando de teoría y crítica de la psicología. Hablemos del tecnocratismo. Los griegos usaban el término tecne para designar una habilidad mediante la cual se hace algo, generalmente, se transforma una realidad natural en una realidad artificial. La tecne no es, sin embargo, cualquier habilidad, sino una que sigue ciertas reglas. Por eso, tecne significa también oficio. En general, tecne es toda serie de reglas por medio de las cuales se consigue algo. La tecnocracia es el imperio de la técnica, que según algunos desbordaría como ideología suprema incluso la división actual del mundo, penetrando en el campo del capitalismo como en el de así llamado mundo socialista. Según Rothschild, la tecnocracia es esa forma social en la cual una sociedad industrial alcanza la cumbre de su integración organizativa. En ella todo aspira a ser puramente técnico, todo está sujeto a un tratamiento profesional. El gran secreto de la tecnocracia estaría en su capacidad para convencernos de tres premisas relacionadas entre sí. Las necesidades vitales del hombre, que deben ser analizadas técnicamente y satisfechas de acuerdo a las determinaciones de quienes están capacitados para darle respuestas técnicas, es decir, los especialistas. Segundo punto, que ya se ha conseguido un análisis casi perfecto de estas necesidades vitales. Y tercer punto, los verdaderos expertos, que son aquellos sobre los que existe una certificación social, un diploma que los acredite como técnicos y a ellos compete el nivel supremo de mando. La aplicación del pensamiento tecnocrático a la psicología conduce a planteamientos pseudoasépticos del tipo propugnado por la escuela schilleriana. Partiendo de su idea del control social de la conducta, Schiller opina que la función de la cultura se reduce a un problema de ingeniería social, el logro o realización de un mundo de bondad automática, en el que un comportamiento punible muy rara vez o nunca ocurriría. El problema ya no sería para Schiller un problema de educación propiamente dicha, sino de condicionamiento y entrenamiento. Training, como domesticación o doma. Aranguren, a propósito de más allá de la libertad y de la dignidad. Según el planteamiento tecnocrático, la responsabilidad moral personal pasa a cargo de la organización técnica. Esto supone dos cosas. Una, que las determinaciones de lo que debe ser una sociedad vienen dictadas por lo que la técnica o los que puede ser y hacer. Y dos, que la orientación última de la sociedad dependerá de aquellos que poseen la técnica. Esto nos lleva a que, en última instancia, sean los valores y condicionamiento que han determinado la aparición de la técnica los problemas que han tratado de responder, los valores que se han perseguido en el horizonte de su aparición, así como los valores de los técnicos, los que van a imponer su dictamen o lo que debe ser la realidad. La tecnocracia supone una ignorancia de la variedad de situaciones sociohistóricas y, por tanto, reduce a un solo aspecto, el técnico, la realidad, como señala agudamente Aranguren con respecto a la propuesta de Schiller. El problema real ya no consiste en preguntarse cómo llegar a ser bueno, sino en cómo comportarse bien, que es algo muy distinto. La tecnocracia suprime de un plumazo interesado los juicios de valor y se limita a los juicios de hecho, como si los hechos no arrastraran ya las valoraciones. Como observa Castilla del Pino, 1972, los juicios de hecho, aunque constataciones sobre la realidad, son también, como es obvio, verificados por un sujeto, de modo que también en el proceso de constatación hay un momento de subjetividad insolayable. Por tanto, todos los juicios son operaciones del sujeto sobre la imagen del objeto de la realidad. Un puro juicio, de hecho, tendría que quedar reducido a una definición ostensiva, al uso de pronombres, demostrativos, porque en la simple denominación se esconden elementos valorativos que hacen que eso que se presenta como absolutamente objetivo sea, en buena parte, subjetivo. La tecnocracia niega ideológicamente la realidad valorativa, con lo que se vuelve peligrosa, no solo al ignorar las diferencias, sino al ignorar que está imponiendo por sí misma una visión diferencial y valorativa. Hablemos del individualismo psicológico. Uno de los aspectos que más daño ha hecho a la actividad psicológica es la concepción individualista que arranca de una ignorancia sobre la situacionalidad sociopolítica de la persona humana. Ha sido bien frecuente definir la psicología como la ciencia de la conducta individual. Y de ahí se ha deducido no pocas veces que individuo se contraponía a realidad social.
El mito de Robinson ha tenido vigencia en la psicología como si el psiquismo humano tuviera sentido y aún entidad posibles abstraído de su incardinación radical en lo social. El individualismo metodológico suele ir ligado al individualismo hedónico, con lo que se presupone que la verdadera dinámica del ser y quehacer humanos parten y terminan en el placer de cada una de las personas. De ahí a la cultura del narcisismo de la que se ha hablado recientemente no hay más que un paso lógico. Por otro lado, con el presupuesto individualista, el horizonte del psicólogo queda reducido a que los factores individuales puedan explicar que a la luz de los fenómenos sociales de cierta importancia es poco y discutible. Hablemos de los intereses a los que ha servido históricamente la psicología. La ideologización de la psicología, bien sea a través de una tendencia tecnocrática, bien sea de una tendencia individualista o de ambas a la vez, indica que la psicología ha servido de hecho a una serie de intereses materializados en su estructura. Esta es la tesis de Didier Deleuze. Deleuze parte de una cita del psicólogo francés Grangier, que bien vale la pena reproducir íntegramente. Dice: las investigaciones sobre las leyes de la adaptación y del aprendizaje, sobre la relación de él, y las aptitudes sobre la detección y medida de ellas, sobre las condiciones del rendimiento y la productividad, ya se trate de individuos o grupos, investigaciones inseparables de su aplicación a la selección o a la orientación, admiten, todas ellas, un postulado común. La naturaleza del hombre es ser un instrumento, su vocación, ser colocado en su puesto, en su tarea. Para Deleuze, la psicología no ha sido capaz de romper el discurso dominante, lo que permitiría su aporte científico, sino que ha aportado a la ideología dominante el apoyo de su aparato técnico y de su armazón teórica. Y dice: la técnica psicológica responde en realidad al proyecto de la sociedad industrial, a la necesidad que ésta tiene de seleccionar y orientar a sus individuos en el medio laboral y, por tanto, en el medio escolar, de adaptar mejor las condiciones de trabajo con vistas a un mayor rendimiento, de integrar mejor al trabajador a su empresa y, de modo más general, al ciudadano a la sociedad. El proceso de ideologización de la psicología, en cuanto a discurso, se realiza en dos pasos: la naturalización del medio ambiente y la subordinación del hombre a las necesidades del sistema social establecido. Para Watson, transforma el dualismo de alma y cuerpo por el dualismo de lo biológico y lo social, es decir, del organismo y del medio. Se produce así una transferencia de conceptos del área biológica al área de la psicología. El comportamiento del individuo en el medio social debe ser el análogo del comportamiento del individuo en el medio natural. Y se llega así a considerar el medio social como un medio natural y, por tanto, organizar y orientar a los individuos de acuerdo a las exigencias de ese medio o sistema. Al aplicar este planteamiento básico a las exigencias sociales, la psicología moderna tiende a convertirse en una ideología de recambio, es decir, a suplir otro tipo de valores y argumentos en la justificación y encubrimiento de los intereses dominantes en la sociedad. Deleuze pone algunos ejemplos que merecen reflexión en sí mismos. Dice: el concepto de aptitud. Este constituye una primera forma de racionalización de la psicología moderna, que reúne en él las ideas de una psicología individualista y clasificatoria. Se trata de clasificar a los individuos según sus aptitudes, pero la clasificación adquiere sentido de cara a una división social y no simplemente a una diferenciación técnica del trabajo. Por ello, el concepto de aptitud está unido desde su comienzo a los términos de selección y de adaptación por un lado, y a productividad, eficacia, éxito y rendimiento por otro. Son estos últimos conceptos económicos los que muestran la intencionalidad de la aptitud como concepción diferenciadora de las personas. Otro punto, la sociometría de Moreno. La sociometría persigue, por un lado, el cambio del individuo, para que logre una mejor adaptación a su grupo. Por otro, intenta construir las premisas de una ideología de recambio. Lo primero lo logra mediante la psicodrama, o el psicodrama, y permite la libertad del hombre al interior de un marco escénico, consiguiendo así que la libertad no engendre desorden social. Lo segundo lo logra mediante el sociodrama, en el cual se trata de reconciliar a las clases sociales mediante una eliminación sistemática de lo negativo a través de la catarsis de los individuos, eso sí, sin cambiar las raíces estructurales del malestar. Y otro punto, la mayor parte de la psicología moderna se sirve de la noción de equilibrio tomada de la física.
lo que lleva a la consideración de la armonía como una meta socialmente deseable, por supuesto, armonía que se identifica con el status quo social. Este punto se pone de manifiesto en las llamadas relaciones humanas y que se originan en los trabajos de Elton Mayo. Los cursillos en relaciones humanas no tratan de modificar seriamente las relaciones sociales reales, sino de transformar el interior del individuo para readaptarlo a esas relaciones tal como se dan. El dogma consiste en un juicio de valor, según el cual lo necesario es la adaptación y no el cambio. Está casi de más añadir que es juicio y que este es implícito y se vende como objetividad y asepsia científica. Otra área en la que, según Deleuze, en 1972, se pone de manifiesto el dogma de la adaptación al orden establecido, tomado como sistema armonioso e ideal de equilibrio, aparece en las pruebas de personalidad. Es bien conocida la frase característica de los test de que no hay respuestas buenas ni malas, solo respuestas sinceras o insinceras. Esto no es verdad, o por lo menos no es de toda la verdad, ya que es raro el test de personalidad que no refleja una concepción en la cual hay rasgos considerados mejores que otros o polos de la personalidad considerados positivos. La neutralidad de los test de personalidad es solo aparente y las más de las veces está plagada por juicios de valor. La bondad o maldad de las respuestas no está tanto al nivel del saber en sí, cuanto de la conformidad o inconformidad social. Cuanto más se aproxime la personalidad al perfil ideal del grupo, tantas más posibilidades hay de que se les considere una personalidad satisfactoria para los mejores puestos, carreras u ocupaciones. Para Deleuze, la evolución más importante de la psicología ha conducido desde la simple detectación de aptitudes hasta el diagnóstico de la personalidad, diciendo: el concepto de adaptación se ha ido sustituyendo progresivamente por el de integración, es decir, una adaptación reforzada, una adaptación total, sin error, una adaptación de la personalidad global a la organización. La psicología moderna, por sus mismas premisas ideológicas, puede aparecer así como una solución de recambio para la supresión de los conflictos sociales. En cierta medida representa, independientemente de la honestidad, del escrúpulo y de las opciones políticas de los psicólogos por su sentido mismo, una posible asfixia de la conciencia política. La conclusión de Deleuze es bastante drástica. Dice: cambiar al individuo para no cambiar el orden social. Cambiar al individuo con la esperanza de cambiar el orden social. Entre estos dos polos se despliega el trabajo del psicólogo. En el interior de estos límites se sitúa el oficio de psicólogo. Consuelo o conservadurismo por un lado, reformismo por el otro.